Hoy hablamos, queridos hermanos, acerca de la mala interpretación de la palabra de Dios, la interpretación equivocada, ¿ok? Por ejemplo, en el protestantismo surgió esta idea de solo Cristo, lo cual significa usted no le pida, pero es interesante, ¿no? Porque nuestros hermanos no católicos le piden al pastor, le piden a otro, ore por mí, ¿ok? Y eso es lo que hacemos con los santos. Nosotros no creemos que son dioses. Espero que usted no crea que son dioses, ¿ok? Simplemente creemos que son personas que están cerca de Dios. Y que en el culto divino nos acercamos a ellos. Y eso lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 22 en adelante, dice así: ustedes, sin embargo, se han acercado a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Los acercamos a los ángeles. San Gabriel, por ejemplo, y pues le pedimos, ¿no? Está cerca de Dios, rodea a Dios, está cerca de Él, ¿ok? Dios les permite el conocimiento que Él tiene. Porque el conocimiento de ellos, ¿cómo es? Los que están con Dios. Vamos a seguir escuchando el trozo, ¿ok? Dice, se han acercado a los primeros ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son? Note que Cristo murió y que resucitó. Y dice la Escritura, Mateo 27, 52, que muchos resucitaron con Él, ¿ok? Muchos resucitaron, salieron de las tumbas, ¿ok? Entonces, pues, estos ya están con el Señor, ¿ok? También el buen ladrón es el primer canonizado, ¿ok? Dice también, se han acercado a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos que rodean a Dios, que han llegado a la perfección. Los que están con Dios han llegado a la perfección, ¿ok? Por eso el Padre Pío decía, cuando yo me muera, podré hacer mucho más por ustedes que ahora, ¿ok? ¿Por qué? Porque llegará, tenía la fe, la esperanza de llegar a donde hay conocimiento perfecto, ¿ok? Dice el libro de la sabiduría que limitado es el cuerpo, el conocimiento del ser humano en el cuerpo, ¿no? El nuestro. Pero después en la presencia de Dios será mucho más amplio, ¿ok? Ahora bien, la Escritura pues habla de no confiar. Note que en esa época estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Hace muchísimos siglos. Y algunos creían que ciertos seres humanos eran dioses, ¿sí o no? Por ejemplo, los egipcios creían que el faraón era un dios, ¿ok? Ellos, por eso los trataban de hacerlos momias, ¿no? Para que siguieran viviendo, pero estaba muerto, ¿no? Sin embargo, era el pensamiento de ellos. Y Jeremías hace una crítica acerca de estos hombres que supuestamente creían que eran dioses, ¿no? No se puede confiar en ellos, porque se mueren y ahí acaba todo, ¿no? Sin embargo, el que cree en Dios, pues a Cristo dice, ¿qué dice Cristo? El que cree en mí, aunque mueran, vivirá, ¿ok? Muy distinto, ¿no? Aquellos que murieron, a aquellos que viven porque creyeron en Cristo, los santos. Podemos confiar que ellos rodean a Dios, lo dice la palabra de Dios. No es invento de la Iglesia Católica, es palabra de Dios, revelación divina, ¿ok? Podemos pedirles a ellos, ¿ok? También, ayer celebramos a San José, ¿ok? Y a la Virgen María, tuvieron una ocasión única, ¿ok? Los hermanos no católicos dicen tuvieron hijos. Jesús tuvo hermanos. No. Y note que toman la Biblia, ¿no? Dicen ellos, ahí están los nombres. Marcos capítulo 6. ¿Ok? José, Santiago, Judas y Simón. ¿Ok? Sabemos que esos cuatro no eran hermanos, ¿sí o no? Dos eran hijos de esta señora que está al pie de la cruz. Mateo 27, 55. Estaba junto a la cruz a muchas mujeres que le habían seguido al Señor, incluyendo María, la madre de Santiago y de José. ¿Ok? José de Santiago, ¿ok? Pero solo estas dos personas eran hijos de esta señora. Judas y Simón, ¿quiénes son? Son dos apóstoles, ¿ok? Y note que siempre están juntos. Aparecen juntos en la lista de los apóstoles siempre que se mencionan. La iglesia tiene su fiesta junto el 28 de octubre porque ellos dos son parientes cercanos. Si son hermanos, no lo sabemos. No eran hermanos, ¿ok? Sabemos que Simón era de Caná. Simón era cananeo, ¿ok? Note que ningún apóstol de Jesús es
de Nazaret. Ninguno. ¿Ok? Todos ellos son de los pueblos que rodean el lago. ¿Ok? Sin embargo, nuestros hermanos, tomando la Biblia equivocadamente, dicen así, cuando miran Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo: después de 3 años fui a Jerusalén, no vi a ningún apóstol excepto a Santiago, me reuní con Cefas, Pedrito, ¿no? Estuve con él 2 semanas. No vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. ¿Hermano? No. Note que la Biblia es más sabia que los protestantismos, ¿sabía usted? Mucho más sabia, ¿ok? En la lista de los apóstoles, Marcos en el capítulo 3, interesantemente, para la burla de nuestros hermanos no católicos, ¿ok? Porque hay que hacerles saber esto, ¿no? Para la corrección de ellos, digamos mejor, ¿ok? Ecuménicamente, para la corrección de ellos, aparecen los nombres de los padres de los apóstoles que llevan el nombre de Santiago, ¿ok? El primero es Santiago, hijo de Zebedeo. Y el segundo es Santiago, hijo de ¿quién? De Alfeo, ¿ok? Entonces, ¿dónde está Santiago, apóstol del Señor, hijo de José? No está y tampoco existe, ¿ok? Existe una mente equivocada del protestantismo. Es una equivocación de ellos. Una mala interpretación de la palabra de Dios y hay que tener cuidado, ¿ok? Porque Pedrito dice así, segunda de Pedro 3 del 14 en adelante, muchos interpretan la palabra de Dios equivocadamente para su propia perdición. Cuidado con eso, ¿ok? Si usted llega a un trozo que no le entiende mucho, pues pregunta a la iglesia, ¿no? Pregunta a los que conoce. No le pregunte nunca a un protestante porque no conocen la palabra de Dios. Ellos afirman por todos lados estas mentiras, ¿no? Un día yo encontré un artículo protestante y decía: sabemos que el Señor tuvo hermano, Santiago apóstol es su hermano. Imagínense, ¿no? Santiago apóstol, hijo de Zebedeo, o el hijo de Alfeo. ¿Cuál será hermano del Señor? Ninguno, porque no existe. Es que la palabra de Dios es maravillosa, ¿ok? También, hace 2 días creo, ¿no? El día martes me parece, tuvimos el trozo de San Mateo, que les gusta a los protestantes, ¿ok? Y se lo sacan a ustedes como católicos. Mateo 23, 9. No llamen a ningún hombre padre, solo el Padre en el cielo. ¿Ok? Pero note que Cristo ahí no está enseñando, sino que está haciendo una crítica de que no hay líderes en esa época, ¿no? Porque ahora, ¿a quién llaman padre? ¿Y quién lo llama padre? En el Evangelio de hoy. Cristo llama padre ¿a quién? A Abraham. ¿Abraham es Dios? No, Abraham no es Dios. ¿Ok? Y el apóstol Pedro, en 1 Corintios capítulo 3, que dice: tendrán 10,000 maestros, pero solo un solo padre. Yo soy padre de ustedes por el evangelio que les predico. ¿Ok? Entonces note que es necesario la correcta interpretación de la palabra de Dios. Cuidado con el protestantismo, ¿ok? Porque es un pecado que ellos cometen, interpretando erróneamente la palabra de Dios. Y lo advierte la palabra de Dios. Le doy la cita. Segunda de Pedro 3, del 14 al versículo 16. Cuidado con eso, ¿ok? Hay que interpretar la palabra de Dios correctamente. Y la iglesia tiene su correcta interpretación porque siempre lo ha hecho, ¿no? Note que el Señor dijo a los apóstoles: recibirán el Espíritu Santo y les llevará a la plena verdad. Y la iglesia tiene la plena verdad a través del catecismo, de sus libros, de diferentes formas que ha interpretado la palabra de Dios. Y ha transmitido este patrimonio a los fieles, ¿no? Porque no quiere que ninguno cometa pecado interpretando erróneamente la palabra de Dios. ¿Okay? Y hay mucha gente que se confunde. Yo he tenido muchas personas, por ejemplo, que me dicen acerca de las obras, ¿no? ¿Será que no son necesarias? Y pues nos hemos sentado, ahora no, porque pues hay que continuar con la misa, pero en realidad pues es importante comprender, incluso en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Dios a través de Jeremías? Dios pagará a cada quien según sus obras, ¿ok? Dios lo dice por todos lados. Dios no se confunde, ni tampoco la iglesia. Hay muchas personas que no saben interpretar las palabras de Dios y se confunden fácilmente, ¿ok?
Por eso nosotros, queridos hermanos, en este día, pues comprendamos, Dios nos está llamando a la caridad. Note que el hombre en el evangelio de hoy, este rico termina en el lugar de castigo. ¿Por qué? Porque no le importó la caridad. No le importó practicar las buenas obras con el hombre que estaba a su puerta, necesitado. Él hubiera atendido, aunque fuera rico, hubiera sido llevado al lugar de castigo. No, al lugar de descanso y de recompensa, ¿no? Porque Cristo lo promete. Mateo 25:34 nos dice, nos dirá esto el Señor: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por la caridad, por el bien que hicieron. Por ese motivo estarán a su derecha, ¿ok? El rico estaba a la izquierda, ¿por qué? Porque estaba a su puerta estaba Lázaro y no lo atendió. Falta de caridad. Lo llevó al lugar de tormento, como Cristo ya lo asegura en el capítulo 25 del 31 en adelante, ¿ok? Por eso, hermanos, en este día, pues, continuamos hacia el gran evento de la Pascua, ¿ok? Y Dios quiere que estemos preparados, que reconozcamos la caridad, la conversión a través del ayuno y la oración que tenemos que realizar, especialmente la Santa Liturgia, ¿no? Y otras devociones como el Via Crucis, son muy importantes para nuestro crecer espiritual. Entonces, que el Señor nos auxilie, nos ayude, para que nosotros reconozcamos que Dios nos llama a una vida nueva, a vivir en su gracia, a procurar siempre el honrarle a través de lo que Él nos pide, para que así podamos estar a su derecha y heredar la vida eterna. Amén. Amén.